Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Presente 7. Qué gusto encontrarnos nuevamente para prepararnos en nuestro repaso de escuela sabática, ¿no te parece? La lección de esta semana es la número 8 y se titula Las reformas de Josías. Nuestra clase ya está lista para mostrarte cómo puedes aplicar nuestro primer punto, que es conocer a lo que hemos aprendido en esta semana. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta reunión. Vamos a tener un repaso interesante acerca de la lección número 8. Ustedes han visto que a través del desarrollo del trimestre se han estudiado las vidas de diferentes reyes. Tristemente, casi la mayoría fue infiel a Dios. Pero ahora hay buenas noticias. Vamos a analizar la historia de un rey que decidió hacer lo bueno, hacer lo que agrada a Dios. De hecho, lo conocemos como el buen rey Josías. Vamos a estudiar algunos puntos interesantes que nos presenta la lección número 8. Y quisiera comenzar leyendo el primer tópico. Pongan atención a la pregunta que se formula aquí. ¿En qué forma fue posible que Josías fuera diferente de sus antepasados malvados? Es muy interesante esta pregunta, ya que nosotros recordamos de la historia del abuelo de Josías, que fue Manasés, posteriormente su padre Amón, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. En el caso de su abuelo Manasés se arrepintió, pero no fue así el caso de su padre Amón. Entonces el poder que él tuvo para poder ser diferente consistió en el uso del libre albedrío. Él tomó una decisión muy importante en seguir los pasos de su padre David. Notemos algo muy importante. Hacía muchos años que David ya no vivía. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él decidió hacer conforme a su padre David. Libre albedrío para decidir hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, independientemente de la influencia de su padre o la influencia de su abuelo. De hecho, personalmente admiro a este personaje, porque en medio de su existencia estaba un padre impío y un nieto impío. ¿Cómo es que alguien bueno puede salir? Esto nos lleva a una segunda pregunta. A ver qué les parece. ¿De qué modo el descubrimiento de la ley durante la renovación del templo contribuyó a las reformas de Josías? Creo que Josías es un gran ejemplo de ver cómo la palabra de Dios transforma los corazones. No tenemos la excusa de decir, bueno, es que mi familia era así, mis papás eran así, así me educaron. A veces tomamos eso como una excusa para no querer cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios una y otra vez, tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, nos ha demostrado cómo tiene poder para cambiar incluso las herencias terribles que podemos ir cargando. Josías tenía todo para ser un rey malvado. Tenía todas las tentaciones y tenía muchas excusas porque era de generaciones que venía esa tendencia al mal. Sin embargo, el que él conoció la palabra de Dios, que tuvo oportunidad de leer, en este caso, el libro de la ley, tocó su corazón y entonces hizo una completa transformación en su vida y en su reino. Cuán importante es escuchar las palabras de la Escritura, porque cuando nosotros de una manera especial le tomamos importancia a eso, genera cambios en nuestra vida, cuando le damos el valor que requiere. Interesante comentario. Me viene a la mente una expresión que a menudo se usa en la Biblia de uno de los profetas mayores que dice, meditad en vuestros corazones. Es decir, este buen rey recibe el llamado de Dios, medita en lo que Dios quiere decirle y aplica ese concepto divino a una reforma en su vida. Claro, para que haya una reforma, primero nosotros como dirigentes debemos de poner el ejemplo
para poder contagiar a los hermanos en general. Era una época tan oscura de pecado, ¿no? Mucha idolatría, mucha perversión, incluso hasta había sacrificios desagradables. Pero cuán curioso es que Dios, aun cuando pareciera ser que el pecado reina por sobre todas las cosas y sobresale, Dios siempre va a tener a hombres muy fieles, que van a mantener su palabra en alto, pues. Mire cómo en esta etapa tan difícil del pueblo, un pequeño, ¿no? Pequeño tuvo que resaltar la ley de Dios, hizo que los diezmos se devolvieran, restituyó muchas cosas que realmente eran agradables delante de Dios. Así que yo creo que la palabra que yo quiero dejar es que Dios siempre va a tener para todo tiempo, aun cuando el pecado abunde, a hombres fieles que van a exaltar su palabra. Así es, amén. Sí. Y resaltando algo que comentaban, es precisamente la juventud de este rey. Cómo desde tan pequeño él pudo tomar una decisión a favor de la verdad. Y esa decisión la pudo mantener durante su reinado. Qué importante es no subestimar las decisiones que pueden tener los más jóvenes y también procurar que las decisiones que ellos tomen puedan ser de acuerdo a lo que la ley de Dios requiere. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué año se establece el primer plan de ofrendas para la escuela sabática? Inciso A, 1856. Inciso B, 1865. Inciso C, 1870. Inciso D, 1878. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar: ¿en qué forma fue posible que Josías fuera diferente de sus antepasados malvados? ¿De qué modo el descubrimiento de la ley durante la renovación del templo contribuyó a la reforma de Josías? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué año se establece el primer plan de ofrendas para la escuela sabática? Inciso A, 1856. Inciso B, 1865. Inciso C, 1870. Inciso D, 1878. La respuesta correcta es 1878. Como sabes, nuestro siguiente punto es: así que veamos cómo podemos aplicarlo a la lección de las reformas de Josías. Hay otro tópico aquí a tratar. Escuchen bien, dice: a veces podemos sentirnos cansados de las personas que son demasiado celosas en la iglesia. Una pregunta: ¿cómo podemos desarrollar un celo saludable en la causa de Dios? Es interesante, ¿no? Que en muchas de nuestras iglesias a veces se toma un celo pero negativo, ¿no? Pero aquí el celo que tomó Josías fue interesante, porque por lo menos el celo saludable, que diríamos así, que desarrolló Josías por la causa de Dios, yo puedo recordar uno, ¿no? Dice que levantó en alto la ley de Dios, ¿ya? Así es. Lo segundo, dice que hizo que los diezmos y las ofrendas se restituyeran. Otro, dice que quitó los altares dedicados a los ídolos, sí. y entonces colocó altares en honor al Señor, ¿no? Así es que cuando nosotros contribuimos para bien de la iglesia, yo creo que esos son los celos saludables. Cuando lo hacemos con ánimo, con entusiasmo, bien las cosas, con todo el corazón, con toda la pasión, con todo el valor, con todo el coraje, pero que contribuya al crecimiento de la iglesia, yo creo que ese es un celo saludable. Pero cuando objetan muchas cosas, los planes, está uno criticando a los miembros, entonces eso ya son celos que vienen de parte del enemigo, ¿no? Y que por supuesto hacen mucho daño a la iglesia, claro, ¿verdad? Mucho, ajá. Sí. ¿Sí? Sin embargo, la mayor parte de las personas que tienen ese celo piensan que es para bien. Creo que otra cosa que podemos aprender de este rey es el hecho de que él puso el ejemplo. A veces somos celosos en las conductas que los demás tengan, pero nosotros no somos celosos en nuestra vida. Y él puso el ejemplo, él lideró a todo el pueblo para que hicieran lo correcto. A eso creo que es un celo saludable cuando nosotros queremos hacerlo mejor, pero empezamos por nosotros mismos. Muy interesante. Estaba yo pensando precisamente en el ejemplo máximo del Señor Jesús, ¿no?
en aquella noche antes de su crucifixión, dice, tomó la toalla, se la puso en el hombro, ¿y qué hizo? Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Si queremos una mejora en la iglesia, tenemos que comenzar por nosotros mismos. El siguiente punto tiene que ver con dos situaciones contrastantes. Cuando recién nos bautizamos, podemos ser muy celosos. Es más, la Biblia dice, el celo de por tu casa me consume. Ya lo comentamos. Pero ahora puede venir lo contrario. Me viene a la mente una amonestación de Dios en el libro de Apocalipsis que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera podemos conservar nuestro primer amor cristiano? ¿Sí? Yo creo que para conservar el amor cristiano siempre debemos de tener presente todos los días de nuestra vida qué nos motivó a entregar nuestra vida a Jesús. Porque el hecho de saber todos los días que Jesús murió por mí y que lo hizo por amor a mí, eso hace que yo me conmueva, que yo naturalmente corresponda al amor que Dios me da. No es tanto hacer algo por compromiso. Cuando uno realmente aceptó a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal de una forma sincera y entendió perfectamente lo que está haciendo e hizo las cosas por los motivos correctos, no por mero sentimiento, sino por los motivos correctos y por la correspondencia correcta, siempre se conserva el primer amor. ¿Qué pasa en una pareja de enamorados? Cuando todos los días hay una comunión, hay una comunicación y se encuentran y se hacen detalles el uno con el otro, cuando se está consciente del amor de la contraparte, el amor que uno siente por la otra persona se conserva. La misma situación se presenta con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos las cosas que Él hace por nosotros, cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, cuando entendemos lo que Él va a hacer por nosotros cuando Él venga, eso no hace otra cosa más que mantener el amor que nació en nosotros desde el momento que nos entregamos a Él. Es cierto, yo siempre he dicho lo siguiente, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero le digo siempre a los hermanos, si vas a hacer algo por la iglesia, hazlo porque te gusta. No lo hagas por responsabilidad, no lo hagas por deber. Disfruta el cristianismo. De otra manera, la vida cristiana se vuelve una carga. Y yo pienso que todo eso, el primer amor y el fervor cristiano, se van a mantener siempre y cuando, como decías, desarrollemos una relación estrecha con el Señor Jesús. ¿Cómo? A través de la amistad. Me gustan mucho frases bíblicas. Por ejemplo, dice, caminó Enoc con Dios. No sé de qué manera, pero a mí me emociona pensar en que iban caminando en la campiña y platicando y volteando y viendo los árboles, los pajaritos, el ganado comiendo pasto en un atardecer. Pero desarrollaron una amistad de tal manera que no sé si llegaron a algún momento en que se dijo, Enoc, estamos más cerca de mi casa, vámonos para mi casa. Entonces, para mí, la importancia de todo esto, de una relación, es que debemos de platicar con Él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la meditación también, y todo eso contribuye a una buena relación. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar. A veces podemos sentirnos cansados de las personas demasiado celosas en la iglesia. ¿Cómo desarrollamos un celo saludable por la causa de Dios? ¿De qué manera podemos conservar nuestro primer amor cristiano, que es nuestro entusiasmo inicial por Dios? Tips para el repaso de escuela sabática. Al enseñar la palabra de Dios, los términos contemporáneos deben ser utilizados al lado de situaciones con las que todos puedan entender y relacionarse. El Evangelio debe ser visto como relevante para los días actuales. La ilustración es un recurso valioso para la aplicación de las enseñanzas. El líder debe usar historias y compartir sus propias experiencias. De acuerdo a lo que hemos aprendido esta semana, nos toca ahora ver el punto a hacer. ¿Cómo
¿cómo podemos aplicar todo este tema de las reformas a nuestra vida? Nuestro siguiente punto se formula en la pregunta: ¿por qué la reforma no es un evento único y singular en nuestra experiencia cristiana? Yo creo que ¿por qué la reforma no es un evento único? Porque si nosotros hiciéramos un análisis, por causa de vivir en este mundo de pecado hemos adquirido muchos malos hábitos, pues. Y sin duda alguna, la sierva de Dios no se equivoca, que dice que la obra de reavivamiento y reforma es una obra continua, de toda la vida, pues. ¿Ya? Es decir, cada día nosotros tenemos muchas cosas que cambiar. Y la reforma, eso significa cambiar hábitos malos, ¿ya? Sustituirlos. Y entonces, la reforma no puede ser única porque es una obra de toda la vida. Porque cada día que nosotros vivimos tenemos muchas cosas que cambiar. Y qué interesante, ¿no? Que la obra que empezó, dice, la perfeccionará en el día de Jesucristo, ¿no? Así es que dice que lo corrupto será vestido de incorrupción. Entonces ahí termina exactamente la obra de reforma. Pero debe comenzar ahora, en nuestras vidas. Ya el deseo de querer cambiar muchas cosas en nuestra vida, porque queremos agradar a Dios y no complacer a nuestros malos hábitos, a nuestros pecados, nuestras malas intenciones, sino siempre buscar honrar a Dios. Por eso la reforma es una obra de toda la vida. De toda la vida, así es. Que la Biblia respalda, por supuesto, con el proceso, le llama proceso de santificación. Sí, y bonito el consejo bíblico también que dice: no os canséis pues de hacer bien. Sí, claro, todo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. El último punto a tratar en esta ocasión es: ¿cuándo es necesaria una reforma en nuestra propia vida? ¿Cuándo es necesaria una reforma en nuestra propia vida? ¿Cuáles son los indicadores que llaman a una reforma? ¿Sí? Es importante recordar el precio del pecado. El precio del pecado es la muerte. En la experiencia del pueblo de Israel, inevitablemente tendría que venir el castigo por su rebeldía, por haberse apartado de Dios, por su apostasía. Sin embargo, vemos nosotros en el mensaje de Hulda para con el rey, cuando nosotros vemos que él se interesó en ese mensaje, independientemente de que venía la destrucción, vemos un acto de misericordia de Dios. Y eso es para nosotros hoy también. La misericordia de Dios es latente todos los días. Aun cuando venga la destrucción, tenemos la oportunidad. Y vemos la esperanza y la promesa que fue para con el rey Josías. Josías no podía evitar las consecuencias, sin embargo, para él hubo esperanza. Y esto movió a que el pueblo, la nación, se volviera al Señor también. Entonces, es oportuno cuando nosotros nos damos cuenta del terrible problema en el que vivimos del pecado, que necesitamos acercarnos a Dios, volver nuestros corazones a Dios, nos da la oportunidad de recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas. Qué bonito. ¿Sí? Sí, es interesante nuestra pregunta. ¿Cuándo es necesario una reforma en nuestra vida? Yo creo que es necesario cuando nosotros creamos que ya no tenemos nada que cambiar. Ahí es cuando se hace necesaria una reforma. Está la Odisea, creía que lo tenía todo, que todo era bien, que todo era bien, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros creamos en nuestra mente que ya no tenemos nada que cambiar, ahí es donde apenas empieza que se necesita una reforma en nuestra vida. Porque es cuando el yo se apodera de nuestra vida. Y es cuando necesitamos humillarnos más a Dios, someter nuestra vida a Dios. Algo interesante que también aprendemos de esta historia es el hecho de que la reforma no fue solamente por miedo a las consecuencias. Incluso cuando ellos sabían que venían las consecuencias, ellos decidieron hacer una reforma, no para evitarlas necesariamente, sino porque entendieron el problema de pecado en el que estaban. Y ellos querían mejorar para agradar a Dios, no solo para evitar las consecuencias. Creo que cuando es necesaria una reforma en nuestras vidas, cuando vamos descubriendo cosas que tal vez antes no habíamos visto, pero que necesitan ser cambiadas para agradar más a Dios. Y es por eso interesante que casi siempre que hablamos de reforma hay otra palabra que viene como su hermanita, que es reavivamiento. Reavivamiento y reforma siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reavivamos ese amor, esa fe que teníamos al principio, esas ganas de agradar a Dios,
Entonces vamos buscando en qué mejorar. Y pueden ser cosas pequeñas en nuestra vida práctica o grandes cambios que tengamos que hacer, incluso como iglesia. Pero tiene que nacer de esas ganas, de ese corazón que se ha reavivado el amor de Dios y que quiere decir, Señor, ¿cómo más puedo agradarte? Esto no te gusta, lo voy a dejar. Entonces la reforma tiene sentido. Ay, qué bonito. ¿Sí? El alcance de una reforma, un reavivamiento personal, tiene un alcance también comunal, es decir, como iglesia. Nosotros no solamente nos preocupamos por nosotros mismos, sino por el bien de la iglesia. Y ahí una de las razones importantes por qué el crecimiento de la iglesia, que es parte de la misión de nuestra iglesia, preparar a un pueblo. Entonces, esta parte de la lección me parece que nos motiva no solamente a pensar en nosotros, en nuestras casas, sino en el bien de la iglesia también. ¿Cómo podemos provocar un reavivamiento en la iglesia con nuestro ejemplo? Así es. Sí. Yo lo vuelvo a poner esto en el ejemplo de una relación de pareja. ¿Qué pasa con la pareja de enamorados cuando están enamorados? Realmente todo lo que se hace ahí, lo único que buscan es agradarse, yo agradar a mi pareja, ¿no? Y hacerlo, ¿por qué? Porque la amo, la quiero. Entonces, eso es lo que me mantiene, vivo el amor. Y eso es lo que se trata también en el reavivamiento. Cuando analizamos la palabra reavivamiento, necesariamente eso implica que hubo ya un enfriamiento. ¿Y qué fue lo que enfrió las cosas? Pues sencillamente, volviendo al ejemplo de la relación de pareja, una relación de esas se enfría cuando se deja de haber comunicación o cuando se dejan de reconocer las cosas que me atraen de la otra persona. Entonces, pasa lo mismo en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo dejo de tener comunicación con Él, cuando yo dejo de reconocer las cosas que Él hace por mí, entonces es cuando viene el enfriamiento. Empieza a morirse el amor que alguna vez le tuvimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra otra vez ese reavivamiento? Pues otra vez volviendo a lo que nos enamoró de nuestro Señor Jesucristo, que fue la palabra de Dios, que fue lo que conocimos de Él en la palabra de Dios, y posteriormente eso nos llevará naturalmente a volverlo a agradar y a hacer lo que Él le agrada. ¿Por qué? Porque lo amamos otra vez. Así es. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, hablando de que a veces no nos damos cuenta de los fallos que tenemos, dice, convencerá al mundo, nos hará ver las cosas en las cuales estamos fallando. Y si nosotros cumplimos a cabalidad el reavivamiento y la reforma, eso se va a traducir ¿en qué creen? En felicidad, en un cristianismo de paz, tanto en el hogar, ¿dónde más? En la iglesia, y también seremos bendición en la sociedad. En la sección Nacer aprendimos que podemos preguntar: ¿por qué la reforma no es un evento único y singular en nuestra experiencia cristiana? ¿Cuándo es necesaria una reforma en nuestra propia vida? ¿Cuáles son los indicadores que llaman a una reforma? Bueno, hemos llegado al final de este programa y esperamos que toda esta información haya sido muy útil para ayudarnos a aplicar lo que hemos aprendido esta semana en la lección de Escuela Sabática. Nos vemos, pero te recordamos que el sábado debes contestar presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la Escuela Sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta Escuela Sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos